Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como os digo siempre, muchísimas gracias por vuestras visitas, muchísimas gracias por todos aquellos que estáis suscritos al canal y que os pasáis también por el blog de Rankia, donde tenéis muchísimo contenido adicional, así como las diapositivas de todos estos vídeos. Y bueno, pues por mi parte, como siempre, un placer. Vamos a intentar seguir avanzando con todo lo referente a estadística descriptiva. En el día de hoy vamos a ver todo lo referente a las distribuciones, qué son, para qué sirven, qué relación tienen con la estadística y la probabilidad. Y bueno, pues por poner el esquema con el que estamos trabajando últimamente, nos habíamos centrado en todos los parámetros, que en primer lugar estamos trabajando sobre las poblaciones de datos, ¿vale? Recordad esto siempre. Dentro de poquito nos pasaremos también a todo lo referente a estos parámetros, pero que tienen que ver con las muestras, lo iremos explicando. Y bueno, pues terminamos de ver todo lo relacionado con la forma, tanto con asimetría como con kurtosis, ¿vale? Dicho esto, hablábamos de las medidas de forma como aquellas que tratan de representar o de, sí, básicamente, o de expresar numéricamente la forma, el contorno que tiene una distribución de frecuencias. ¿Qué es una distribución de frecuencias? Pues básicamente el universo completo, es decir, cómo dejo yo marcado, cómo se distribuye todos los potenciales resultados que puedo tener de una variable aleatoria que yo estoy analizando. Por ejemplo, pues los precios de cierre de Telefónica durante un año, por ejemplo. Es decir, cómo se distribuye, si están muy homogenizados, es decir, si están muy cerquita de un valor medio, si tienen mucha desviación, si sus colas son más gruesas. Es decir, bueno, entender de una forma gráfica todo lo que pasa con las observaciones que nosotros estamos analizando, ¿vale? Entonces, estas distribuciones, que básicamente, como decíamos, es la representación de todos los posibles resultados y cómo se organizan, también tiene una relación muy amplia con lo que se conoce como probabilidad o funciones de probabilidad, que es decir, más allá de cómo se estructuran todos estos datos, no va a ser lo mismo un dato que se encuentra muy alejado de la media, tanto por la parte superior como por la parte inferior, que la probabilidad de que yo tenga un valor que pueda caer en una zona más central. Para eso utilizamos las funciones de probabilidad, para saber o detectar cuál va a ser la probabilidad que una determinada observación recaiga cerca de los valores centrales que probablemente, acordaros, si estoy analizando muestras voy a referirme con este símbolo y en el caso de poblaciones con este otro, ¿vale? También, ¿cómo los puedo diseñar o graficar? Pues muy sencillo, a través de distribuciones acumuladas. Básicamente estamos explicando lo mismo, esto sería la cola inferior y esta sería la cola superior, ambas tendiendo a infinito por la parte superior o positiva y por la parte inferior. Y esto sería pues ya la zona más centralizada en la que la mayoría de valores pues se organizan cercano a esa medida central que hemos dicho que puede ser la media, la mediana o lo que nosotros consideremos, ¿vale? Bien, una de las distribuciones más utilizadas y que, vamos, nos vamos a encontrar, ya os digo, en prácticamente todos los ejercicios, es lo que se conoce como una distribución normal. Una distribución normal es aquella que es simétrica, que tiene dos partes que son, ya os digo, exactamente iguales, que el 50% de los valores se encuentra por la parte superior y el resto por la parte inferior, en la que la media, la mediana y la moda son iguales y que tienen también, pues bueno, unas determinadas características en cuanto a kurtosis. No me voy a extender mucho, simplemente creo que prácticamente todos vosotros habéis revisado alguna vez o habéis visto, pues bueno, cómo es una distribución normal. Y lo único que tenemos que tener en cuenta es que esas funciones de probabilidad se suelen estudiar a través de distribuciones normales. Las distribuciones normales nos las encontramos en la naturaleza, nos las encontramos no sé, en un montón de datos estadísticos, en un montón de resultados que obtenemos pues, de analizar acciones, de analizar portfolios, de todo, ¿vale? Obviamente, que sea una distribución perfectamente normal, pues es complicado, pero sí que es verdad que cuanto mayor tienda esa distribución a ser normal, pues más se va a encuadrar en la tipología que estamos estudiando. Como decíamos, ¿cuál es la relación que existe entre una distribución y sus probabilidades? Pues esto se analiza
mediante lo que se conoce como intervalos de confianza. Los intervalos de confianza son los rangos de resultados en los cuales podemos esperar que un determinado valor aparezca si yo estoy midiendo aleatoriamente. Es decir, cuál es, con respecto a ese valor central, que hemos dicho que probablemente sea la media, frente a una desviación estándar, dos desviaciones estándar, pues cuál va a ser la probabilidad de que a lo mejor, pues vamos a poner un ejemplo, ¿no? Media de precio de cierre de todos los valores de Telefónica, 5 euros. Bien, 5 euros. Desviación estándar, más menos 1 euro. Por lo tanto, la distancia de una desviación estándar va a ser un precio de 6 euros y la inferior va a ser un precio de 4 euros. Imaginemos que yo quiero hacer un análisis de riesgo y digo, ¿cuál es la probabilidad de que el precio de cierre de mi acción de Telefónica, sabiendo que se estructura de una forma normal, caiga o cierre ese mismo día como máximo en una desviación estándar, tanto al alza como a la baja? Pues los intervalos de confianza lo que nos permiten es conocer cuál es el porcentaje de probabilidad, cuál es el porcentaje de confianza que yo puedo tener con respecto a determinar que un dato va a caer aquí, por ejemplo, en esta zona central, y que no va a caer, pues, aquí para arriba. ¿Lo vemos? Las tres medidas principales que se suelen utilizar son los intervalos de confianza de 90%, 95% y 99%. Por lo tanto, estos coeficientes sí que os recomendaría que los sepáis de memoria y la fórmula es esta de aquí. El intervalo de confianza para un 90% de esta variable, que en este caso es precio de cierre de Telefónica, será su media más menos estos coeficientes, multiplicado por la desviación estándar. Y ahora vamos a hacer un ejemplo. Pero como os digo, no es complicado, lo único que tengo que saber es que dentro de las distribuciones yo voy a poder aplicar conceptos estadísticos para saber qué probabilidades tengo y cuál es el grado de certeza, con el objetivo de ¿qué? Pues de modelizar, de saber que si yo tengo un portfolio con una media de retornos o incluso el SP500, el IBEX, lo que queramos, y quiero saber cuál es la probabilidad de que de repente el IBEX 35 pues caiga muchísimo en un día, pues si estoy aplicando una distribución normal, pues lo más probable es que esté cercano a ese 2%. ¿Cuál sería la probabilidad de que esté más alejado de dos desviaciones estándar? Pues acordaros que como tenemos dos colas, una por la parte superior y otra por la parte inferior, esa estadística la tendré que multiplicar por 2, porque el intervalo que estoy buscando será este de aquí y será este de aquí también, ¿vale? Es lo único que sí que tendría yo en cuenta a la hora de repasar, ¿no? Y os pongo el siguiente ejemplo y con esto vamos a cerrar. Veíamos rango de resultados en los cuales esperamos un resultado concreto. Vale. Pues fijaros, la media de retorno anual de un fondo de inversión es del 10,5. Vamos a poner nuestra distribución normal, como siempre estamos haciendo. ¿Cuál es nuestro dato central? Pues ya hemos dicho el retorno anual, la media. Es decir, la media anual es del 10,5%. Y la desviación estándar es del 18, es decir, que por cada desviación estándar yo voy a tener un más menos 18%. Si los retornos son o siguen una línea o una tendencia normal, o una distribución normal, ¿cuál es el retorno que puede obtener este fondo con una certeza del 95%? Es decir, si repito 100 veces lo que está haciendo este fondo, ¿cuál es la probabilidad o cuál es el retorno con un 95% de certeza que va a obtener este fondo? Pues lo que tengo que hacer es intervalo de confianza será su media, que es 10,5% o 10,5 más menos 1,96. Acordaros de los coeficientes que hemos dicho que van a ser muy importantes, en este caso nos piden un 95%, y esto es igual, pues por la parte positiva sacamos la calculadora y nos da más 45,78%, y en la parte negativa nos va a dar menos 24,78, ¿vale? Es decir, con un 95% de certeza vamos a saber que el retorno de esta distribución va a caer entre la media, que es un 10,5, y una desviación estándar. Si, por ejemplo,
quisiésemos saber cuál es la probabilidad de ese retorno con ese mismo grado de porcentaje, pero de más desviaciones estándar, pues aquí tendríamos que multiplicarlo pues por 2, por 3, por 4, ¿vale? Fijaros que obviamente si yo lo que voy haciendo es ampliar las desviaciones estándar y llego a un punto en el que voy a tener todos los datos, pues bueno, pues lo que tenemos que hacer aquí simplemente es darnos cuenta de que si yo estoy cogiendo todo el gráfico, pues probablemente voy a tender al 100%, ¿vale? Creo que estamos todos de acuerdo en esto, ¿vale? Dicho esto, doy por finalizado aquí este vídeo, creo que no ha sido muy complicado, las matemáticas de momento pues las estamos haciendo bastante sencillito, creo que fácil de entender. Si tenéis alguna duda, pues bueno, no dudéis en dejármelo en los comentarios. Y bueno, pues lo de siempre, os agradecería que dejaseis, que os pasaseis por aquí, por el blog, por el vídeo, que estéis suscritos. Y bueno, pues por mi parte nos vemos en el siguiente vídeo. Y bueno, pues un saludo a todos.